Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Creativa, el podcast donde hablamos con gente creativa. Nos encontramos con el primer mago que ha venido al podcast, Jean Paul. De verdad que es un honor, muchas gracias por venir. Gracias, Juan Pablo, feliz de estar acá y también de conocerlo y también difundir lo que está pasando con la magia. Pucha, esta instancia como para poder hablar un poco de tu historia y de cómo empezaste en el mundo de la magia. Quizá podríamos partir con eso, como ¿qué fue lo que te llamó? A mí de magos, pucha, me gusta mucho un mago estadounidense, se llama David Blaine. Uh-huh. Y como que él cuenta como desde chico tenía algo con las cartas, que tú andabas con... ¿Qué fue lo primero que a ti te llamó de la magia? Bueno, David Blaine, ahí vamos a también conversar de él. Para mí también es una inspiración y uno de los magos que más admiro. Siendo que hay muchos tipos de magia, muchos tipos de magos, muchos tipos de magas también, muchas como direcciones artísticas que cada uno sigue su camino. A mí en lo particular, también la magia fue un llamado de muy niño, 8 años aproximadamente, que vi a un mago, a un gran mago ya mayor, chileno, un maestro llamado Fernando Larraín, que fue un mago que fue quien marcó a toda una generación de magos un poquito más grandes que yo y un poquito más chicos también. Él ya partió, falleció hace algunos años y fue como el mago que de alguna forma marca una nueva era en la magia en Chile. A mí me tocó verlo en mi colegio, en un espectáculo que él hizo en un casino. ¿Lo pudiste ver en vivo? Lo vi en vivo y fue por primera vez que veía magia, 8 o 9 años, y fue algo increíble. O sea, fue ver un mago por primera vez. No sé, si tú tienes alguna imagen así. Sí tengo algunos recuerdos. Sí, es como ver un milagro finalmente. Literal, como... y más encima con el niño siento que es más explosivo. Absolutamente, porque uno cuando es niño, bueno, yo tengo hoy día un hijo que tiene 3 años, aún es muy pequeño, pero finalmente uno no diferencia como la realidad de la imaginación, la imaginación de la fantasía, y finalmente todo es parte de una misma conexión, que nosotros ya cuando uno nos vamos haciendo grande vamos diferenciando áreas en nuestra cabeza, en nuestra mente, pero ahí todo es lo mismo. Entonces yo al ver a Fernando Larraín hacer estos actos de magia, no sé, tomar un pañuelo blanco, lo apretaba en su mano y se transformaba en una paloma, tomaba la corbata de un compañero, la cortaba y luego la volvía a unir. O sea, tenía poder en sus manos y para mí fue como todas esas imágenes sorprendentes que alguna vez había visto en animaciones o cosas así, habían personas que lo podían hacer en la vida real. Y eso fue algo que me marcó. Bueno, me pasó todo momento que quería participar con él, subirme al escenario, pero nunca pude participar con él porque él iba llamando gente del público al escenario. Pero luego de que termina este espectáculo, yo me quedé afuera intentando ver si es que podía tener un contacto con él. Bacán. Él sale y me ve ahí, yo lo miro como con una cara, seguramente como de maravillado, y él acerca su mano a mi oreja y saca una moneda ahí. Qué bacán. Y ese momento fue como yo dije, bueno, acá me tocó la magia, acá sentí algo como que la magia está muy cerca. Y luego él me regaló esa moneda y es un amuleto que siempre conservo y que siempre llevo. Y que de alguna forma abrió como ese lugar, yo quiero hacer esto. Es algo que quiero acercarme, conocer. Y luego años más tarde llegué a su escuela. Él tenía una escuela de mucho tiempo de desarrollo, en donde estudié hasta, no sé, desde los 12 años hasta los 18 más o menos. Claro, tú fuiste por el mundo de una academia de magia, su escuela de magia. ¿Y cómo lo has visto ahora? Como ahora hay bastante también educación online. Una persona, un niño ahora que quiere introducirse al mundo de la magia, que le va a decir a los papás como, oye, quiero ser mago, ¿cachai? ¿Cómo tú ves que lo puede hacer ahora? Bueno, hoy día es como que la vida ¿cierto? Con la tecnología de alguna forma se pone, tiene los dos lados, de más compleja y también más cercana, más asequible a cosas que antes eran muy difíciles. En mi época, nosotros estudiábamos los libros de magia, que eran libros que uno veía una técnica, una imagen dibujada, ilustrada, y uno intentaba generar esa imagen en las manos y poder ir desarrollando esa técnica. Y luego poder acceder a través de un maestro, como era el caso de Fernando Larraín,
era una enseñanza en que uno podía seguir pasos también, como seguir... hay técnicas de magia que son muy complejas, que son para años de desarrollo con tus manos, y otras que son para una primera instancia. Hoy día en internet la magia, por suerte, está muy cercana, que es muy bueno eso. Si alguien quiere hacer magia, alguien quiere como descubrir cómo hacer una ilusión, está la información en internet. Pero hay tanta información que es muy difícil seguir un camino ahí. Porque uno puede llegar y conocer un acto de magia que se está enseñando a través de un video de internet, pero puede ser un acto muy complejo en que una persona que llega por primera vez a la magia lo intenta hacer y se va a frustrar, porque para llegar a ese punto necesitas mucho entrenamiento en tus manos y en tu camino para que eso se pueda producir. Entonces creo que ese es el problema hoy, pero hoy día... antiguamente teníamos referentes de la magia como Gerardo Parra, el mago Oli, si te suena, fue un mago también. Mago Oli, sí. Que también sigue hoy día muy presente en el mundo de la magia. Estaba Fernando Larraín, estaba Lin Fu, habían algunos referentes de esa época que era difícil acceder a ellos, pero si uno lograba acceder a ellos te podían entrenar de una forma muy como un maestro, así un maestro oriental que te enseña casi que a barrer primero el piso y luego hacer tu primer acto de magia. Así. Eso es muy a la antigua, pero claro, es como también muy valioso también. Absolutamente, porque la magia hoy día, bueno, todas las artes, o sea, desde el ballet, la música, desde la pintura, hoy día hay una multidisciplina artística que uno puede acceder por intuición también. Hoy día hay otra forma de llegar a los caminos. Antes estaba esa información del maestro, que para mí fue así, y fue una información muy valiosa porque justamente tú podías como reflejarte en alguien que ya pasó ese camino y pasar por lugares que no ibas a acceder a un secreto si es que tú pasaste por mucho entrenamiento antes. O sea, tus manos tenían que sufrir, tenían que salirte callo en las manos para poder acceder a una siguiente técnica, en definitiva. Y hoy día hay mucha información que hace que el arte vaya mutando también y se vaya convirtiendo en otras cosas. O sea, hoy día la magia se nutre del teatro, se nutre de la música, se nutre de la fotografía, se nutre de la pintura. O sea, yo en mi caso trabajo con muchos artistas y los artistas creamos una síntesis de una idea que finalmente como el corazón es la magia, pero está nutrida de toda esa arte. Y hoy día creo que la magia en Chile como arte ha crecido mucho, llegando al punto como de cómo pueden acceder y cómo entender y estudiar magia. Y ya hay varias escuelas de magia. Antes existía una. Hoy día hay unas 5 escuelas de magia. Hay una escuela muy, muy interesante de un mago español que se llama Ricardo Rodríguez, que tiene unas teorías y una escuela de pasos muy bonitos para estudiar, tanto digitalmente como físicamente. Hay grupos de magia en internet, grupos chilenos que finalmente han creado también tipos de escuelas para estudiar a través de cursos online y también físicamente. O sea, hoy día hay cómo acceder a buenos cursos de magia donde uno puede entrar y poder como abrir el libro de la magia y ver si es que uno le interesa, no le interesa, si es que uno está como con la pasión ahí o es solamente una primera llegada por lo impresionante que es y no realmente que es tu pasión. Que eso es algo que se va descubriendo en definitiva como con el camino también. O sea, al principio aprendiste un tipo de magia y después ahora te especializaste en una. ¿Me podías hablar como de los tipos de magia que conoces y tu especialidad, por así decirlo, como la que tú consideras que es como tu dominio? Bueno, a mí me pasó después de estudiar con Fernando Larraín, hasta los 18 años más o menos, mi magia llegó a un punto en que conocía lo que nosotros podíamos acceder acá en Chile, pero me pasó que luego fui a un mundial de magia en Holanda. Todos los años hay festivales latinoamericanos de magia, hay festivales nacionales, obviamente, competencias nacionales, que luego uno va a competir a un sudamericano y luego un mundial de magia que se hacen cada 3 años. Que es la Federación Internacional de Sociedades Mágicas, que este año de hecho es en Canadá. En ese momento yo fui a competir a los 18 años a Holanda y me pasó que llegando a Holanda me doy cuenta que la magia era muchísimo más grande de lo que yo había pensado alguna vez. O sea, me encontré con magos que eran solamente mentalistas, faquires,
magos solamente que tenían un entendimiento dedicado como a niños también, magos escapistas, magos que hacían grandes ilusiones, magos que hacían solamente actos con carta, magos de close-up. O sea, la magia tiene como una multidisciplinas que todas son también, tienen mucho desarrollo en el tiempo. Y ahí me di cuenta que la magia, claro, era un universo realmente. Sí, me imagino. Tanto como arte, que lleva mucho tiempo trabajándose, y a la vez tanto como una filosofía mística, ¿no es cierto?, que viene ya desde el otro lugar, como de un lugar ya más esotérico también, que tiene que ver con los faquires, o que tiene que ver con la psicomagia, con que habla Jodorowsky, que tiene que ver con el chamanismo, que es como otra línea mágica, ¿no es cierto?, que finalmente siempre, en mi caso, en mi camino, va nutriendo mi mundo del arte, de la ilusión, de lo que yo hago, pero que es justamente un lugar de inspiración, que es lo que a mí más me interesa realmente, que es como el origen de la magia, como, ¿qué es la magia realmente? O sea, Y eso, como desde todos esos lugares y desde todas esas filosofías que has podido como adquirir, ¿qué vendría siendo la magia para ti? la magia... Sí que es como una pregunta muy... Pero... Sí, es claro, como súper amplia, Claro. y es difícil como conceptualizarla en algo específico, pero es creer en lo imposible para mí. Finalmente, como la magia es creer en nuestras capacidades que son infinitas. O sea, a mí una vez me cuestionaba también cuando vi, por ejemplo, a mi hijo nacer, dije como, o sea, hay algo más mágico que nacer de otro cuerpo, o sea, como nacemos de otro cuerpo, o sea, ya solamente esa idea que hoy día también está tan cercana, o como que finalmente es como es tan algo práctico que hoy día como es algo demasiado imposible prácticamente. Claro, o sea, como sí. algo demasiado loco, y desde ese lugar somos seres muy mágicos. O sea, como los seres humanos somos personas que podemos hacer, o sea, ya lo que estamos viviendo en esta época de poder como comunicarnos a través de los teléfonos, comunicarnos con gente en otros lados del mundo. Eso ya es sí, es magia. sí, es mágico, O sea, sí. y la magia siempre ha estado cercana a la tecnología, a la ciencia, a la religión. Entonces siempre ha estado como saltando desde esos lugares, porque la magia en su origen en sí mismo es esta figura del mago, del chamán, investigando lo desconocido, como contactándose con otros planos, otras realidades, investigando en lo que produce la naturaleza en el humano a través de plantas sagradas. O sea, siempre el mago es un investigador. Entonces, para mí, justamente, como tú preguntas qué es la magia, es justamente esa constante investigación de lo imposible, que podemos tener capacidades cada vez más sorprendentes, y es entender hasta dónde podemos llegar también. Siento que uno pierde esa capacidad por el asombro que cuando niños, como que la tenemos muy, nos asombramos por todo. Es como, oh mamá, mira. Entonces, la magia, yo creo que, o sea, para mí como espectador, porque yo no la hago, pero para mí como espectador me permite como capturar esa capacidad de asombrarme a mis 25 años, ¿cachai? Como a una persona de 40, una persona... Y volver a ser como con esos mismos ojos que uno los veía cuando uno era niño, ciertos sucesos que te asombraban antes. Y que a veces uno va muy rápido y como, oye, mira, como que no hay te detención, detienes. sí, po. Bueno, te ayuda a detener. hay también como un filósofo mago que decía como, el mago no es quien hace la magia, sino quien ve la magia. Claro. Finalmente como es quien, como tú mismo dices, quien se detiene y puede ver. Ahí se produce la magia. Si Es no, ahí, quizá ahí. no... Exactamente. Si tú hacías el truco como... Es como claro. el punto de vista, es como un fotógrafo que finalmente como que captura momentos y te los muestra. El mago también es un capturador de esas imágenes sorprendentes y poder presentarlas. ¿Sí? Y a la vez también el mago como artista es como un... es justamente como un creador de llevar esa imaginación a la realidad también, como de capturar imaginaciones imposibles, cosas imposibles, y poder hacerlas físicas, ¿sí? como un ejercicio. Claro. Por ejemplo, no sé, este ejercicio que también a mí me gusta mucho, que es como el ejercicio que me enseñó también el mago Larraín, que es la prestidigitación. Como que las manos finalmente son como
esos como personajes que pueden hacer cosas imposibles. Por ejemplo, no sé si muestro mi mano, no sé si se alcanza a ver, pero podría atrapar algo invisible que no se alcanza a ver, pero si solamente cierro mi mano y toco un segundo, y al soplar aparece, por ejemplo, esa moneda mágica. Claro. Y cuando aparece, puede llegar a ser hipnotizada y puede caminar entre los dedos casi como si tomara vida. No tan solo para tomar vida, sino que tal vez para volver a ese lugar pequeño o infinito que queda colgado ahí en el aire, que parece ser invisible, pero puede atraparlo nuevamente. Entonces, como esa es la acción de la magia que los magos finalmente buscamos, como construir imaginarios mágicos en la realidad. Y al construir, hoy día estoy trabajando en un nuevo espectáculo que se llama Ilusión. Y también hoy día, justamente en la mañana, estaba trabajando como estudiando diferentes textos de magia antiguos y buscando también inspiración. Y decía como, claro, ¿por qué es importante la ilusión hoy también? Como, ¿por qué es importante? O qué es lo que es la ilusión directamente, como por qué los magos es tan importante que creemos ilusiones y que las pongamos en la realidad, frente a todo este abanico de cosas que están pasando en la humanidad y en la realidad. Y finalmente decía como, es muy importante como poner las ilusiones en la realidad, porque como tú mismo decías, ya como no hemos abstraído de la gran magia universal de ver una puesta de sol, el sol gigante escondiéndose en el mar, o de escuchar los pajaritos cantar, ver las aves volar, ¿cachai? Como ver una mariposa que se posa al lado. O sea, como que las cosas más maravillosas y más sorprendentes las hemos ido perdiendo por este vorágine de la vida. Y los magos finalmente somos los que, dentro de esta realidad, podemos poner estas ilusiones sorprendentes y decir, volvamos a creer en lo imposible, volvamos a ilusionarnos, detengámonos. La vida es un asombro completamente. La vida es como el acto de ilusión más bello de todo y necesitamos como que lo veamos, como que no pase volando. Sí, de todas maneras, darnos ese asombro de vuelta, darnos como, oye, detengámonos, como literalmente como viendo a la gente. Acá también hay un equipo detrás, como, y viendo las caras de los chiquillos acá, como nos detenemos todos y todos nos asombramos cuando es tan simple como, puta, yo no lo puedo hacer con este lápiz, pero hacerlo desaparecer, hacerlo... siento que sí, que es muy importante. Preguntarte, Jean Paul, por tu proceso creativo. Mencionaste que tienes un show de magia pronto. ¿Cuál es tu proceso creativo cuando haces? ¿Cómo ha sido a lo largo de los años? ¿Y cómo es tu proceso creativo? Como ya, quiero hacer este truco, quiero comenzar así. ¿Y piensa en la audiencia o solo piensas en ti, te enfocas en ti? ¿Cómo es? Muchos caminos. Uno principalmente, primero es como el concepto, como lo que quiero trabajar, que igual yo llevo trabajando un concepto que se ha ido repitiendo en varios de mis espectáculos porque es como mi investigación, que es la magia ancestral, que es la magia, el origen de la magia, que viene como justamente como de las culturas nativas, sudamericana y norteamericana, que es finalmente cómo uno puede mover los límites de lo posible, de lo que uno cree posible, y que antiguamente las culturas nativas lo hacían a través de la ceremonia. Esto como caminar sobre las brasas, estar enterrado bajo tierra mucho tiempo, estar en ayuno varios días sin tomar agua, sin alimentarse, colgarse del cuerpo, entregar sangre del cuerpo a través de ciertos ritos, lo que son también las plantas, finalmente lo que producen la mente y finalmente cómo la mente puede viajar a otros lugares. O sea, cómo la magia también, desde el lugar ya como literalmente físico y mental, puede cambiar nuestra percepción de las cosas y de la vida. Entonces, desde ahí, bueno, siempre hago ceremonias diferentes de diferentes culturas que voy finalmente como visitando mi cuerpo y mi mente en ciertos estados. Hago trabajos de ayuno largo, hago trabajos de oscuridad también. ¿Cuál ha sido el ayuno más largo que has experimentado? Bueno, hay una ceremonia que se llama la visión de la montaña, que es de la cultura Lakota, que ellos hacían, que es muy bonita porque finalmente tiene que ver con algo que todos deberíamos hacer. O sea, como ellos, imagínate que figuraban
que cuando uno entra como de la juventud a la adultez, en definitiva, y tú te preparas para vivir la vida de una forma, uno cuando es niño, todo es maravilloso y uno tiene muchos como cercanía a ciertas cosas, Sí. pero uno no está preparado como para entrar a decir ya, ¿quién soy yo en esta vida? ¿Para qué vine? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy aquí finalmente? Entonces esta ceremonia se llama la visión de la montaña, en que tú vas a buscar tu visión. ¿Cuál es tu visión de vida para luego hacerte adulto y entrar de lleno a eso y iluminar al mundo con eso finalmente? Entonces es una ceremonia que el chamán o el guía de esta ceremonia, cuando los niños se hacen jóvenes y ya parten como una etapa más de adulto, los dejan en una montaña, en un árbol, los plantan en un árbol, los dejan allí, y están 4 días de ayuno de alimento y de líquido, también de agua, sin tomar nada y en silencio, sintiendo lo que esta falta, ¿no es cierto?, como de alimento, de agua, de voz, y en este observar finalmente a la naturaleza, en escuchar a los pájaros que se acercan, los insectos que están ahí, en este también de pedir permiso para estar en ese lugar, o sea, te hace abrir como muchos puntos de conciencia. Toda esa abstinencia te hace que tu cuerpo llegue a un punto como de tanta falta y a la vez también de entregarse también como a solamente a estar nada más, que te llega una visión. Claro. Te llega una visión y te hace entender cosas que uno nunca se da el tiempo efectivamente de entenderla, y ahí en esa visión tú ya te puedes entregar a la vida como a lo que viniste. Y es una ceremonia que se hace 4 años, y la he hecho 4 años, que justamente son 4 días de ayuno de alimento y de agua, en que uno está solo en la montaña, y ha sido el ayuno más largo que he hecho. Y justamente por un tema que tiene una razón de ser. Cada día tiene que ver con un sentido, y finalmente me vinieron muchas informaciones con las que hoy día también están en mi trabajo finalmente, que es como esta conciencia de la magia, como ser conscientes de que somos seres mágicos, y desde ahí podemos hacer lo que imaginemos. Entiendo cómo pasar y experimentar eso con tu cuerpo también es otro tipo de magia. O sea, no es una ilusión. Uno tiene que hacer esos 4 días de ayuno. Como que también hay muchos magos que experimentan eso. Tú eres de esa línea como también de experimentar los sucesos tú y que pasen en tu cuerpo. David Blaine veía como este documental donde él decía, pucha, necesito sacar este truco. O sea, necesito hacer este acto de magia pero era un acto de magia donde literalmente de su cuerpo saltaba como agua, pero él lo hacía con un combustible y después que lo mezclaba con agua. Y para hacer eso, él tuvo que ir a buscar una persona que era como una de las pocas personas que tenía esa técnica, aprender de esa técnica, aprender de él, y hizo toda esta investigación. En paralelo con lo que cuentas, se me hace muy... Totalmente, sí. Exactamente, porque bueno, David Blaine, que ya lo mencionaste al principio y ahora como sale en escena, él justamente también es como un testimonio de esa línea de que finalmente tenemos un instrumento y una nave que es el cuerpo, sí. Y que el cuerpo puede hacer cosas increíbles. Y desde ahí, justamente anterior a culturas mucho anteriores a la nuestra hoy día, lo hacían mucho, o sea, como... los mismos faquires que caminaban sobre las brasas, ¿no es cierto? Y que uno dice como, claro, ¿cómo es posible y por qué lo hacen finalmente? Porque también viene esa pregunta. A mí me pasa cuando yo estudiaba a Harry Houdini, que es este gran escapista de los años 1900, que fue como el que puso en boga el escapismo y el referente máximo de la magia y el escapismo. Yo cuando lo veía me preguntaba como, bien, pero ¿por qué hace esto? O sea, como, ¿por qué desafiar a la muerte finalmente? Como, ¿por qué te expones a eso? Y ahí viene un poco como lo que yo encontré, que es esta unión con el mundo ritual, el mundo nativo, de que finalmente es una ceremonia. Hay un escapismo. Hoy día para mí, que tú me preguntabas también si yo pienso en el público o pienso en mí, en el tema cuando creo mi acto, tengo esos dos lados. Yo antes pensaba netamente en el público, cómo hacer algo que el público vibre y sea más sorprendente para ellos y viva una experiencia que no han vivido en su vida, que sea como realmente una experiencia sobrecogedora. Pero luego también pensaba que si esa experiencia sobrecogedora no me pasa a mí,
tampoco les va a pasar a ellos. ¿Cachai? Entonces, Te cacho. ahí empecé a entender que uno tiene que finalmente hacer un acto o una ilusión o un escapismo o una acción que tiene que tener sentido para uno para que eso realmente sea una vibración especial para el público. Yo hoy día cuando hago un escape, que lo hago en mi espectáculo, que es el escape de la cámara de agua, que es un tanque de 2000 litros de agua en que me meto encadenado de manos y pies, de cabeza adentro. Tienes que aguantar tu respiración también. Y que lo hago en apnea, claro. Ya. Hago una inspiración y me sumerjo ahí y estoy alrededor como de 3 minutos, 4 minutos en apnea. En ese lugar, yo lo que encontré para poder como llegar a ese límite y no entrar en tensión y poder desarrollar ese acto de mejor forma, para mí es una ceremonia. Entro ahí y me estoy entregando también a todos mis recuerdos, a mi vida, a mis hijos, a entender finalmente como que luego de pasar por ahí voy a tener nuevos entendimientos. Finalmente es como un desafío de vida. Entonces cada vez me va entregando ese valor como de hacer cosas que tengan que ver con lo extremo, pero no solamente por decir qué poderosos podemos ser, sino que podemos atravesar cosas para tener entendimientos de la vida diferente. Definitivamente eres otra persona después de eso. Y eso es lo que se pierde mucho. Y siento que los ritos que tú dices, estas ceremonias, cada vez se han ido perdiendo más. O sea, yo no tuve una iniciación como la adultez, como no tuve que hacer un ayuno. Eventualmente fui encontrando como los beneficios del ayuno y lo que yo sí hago es un ayuno intermitente, por ejemplo. Como darme cuenta de ser un poco más consciente de mi cuerpo, ser un poco más consciente de entender mi hambre y entender cuando tengo o no hambre. A veces se me pasa la mano, a veces como que un día sin comer y se me olvida, pero y las investigaciones que se han hecho, como que el cuerpo sí está preparado para pasar un día sin comer, 2, sí 3, porque antes, no encontraba comida 3 días y el cuerpo sí está preparado para eso. Absolutamente, sí. O sea, el Tao, que es la filosofía del Tao, la filosofía oriental, que es como una de las como principales como de trabajo con el cuerpo y que finalmente que te lleva como a entender la magnitud del cuerpo que tenemos. Claro. Ellos dicen que uno puede estar 2 semanas sin comer, 2 semanas sin agua y 2 meses sin comer. Y ellos incluso también hacían trabajos de ayuno, de apnea, de bajar las pulsaciones y retener la respiración por muchos minutos, o sea, 20 minutos. Hay textos de personas que están 20 minutos a través de solamente una respiración. Ellos también hablan justamente como de la larga vida, que uno finalmente puede llegar a vivir 150 años, 200 años, si es que uno finalmente entiende el manejo del cuerpo en un equilibrio, como dices tú, como si lo vas escuchando y vas entendiendo cómo funciona el cuerpo. Para mí también ese es un estudio, o sea, y es muy importante hoy en día como aprender a respirar, o sea, cómo nuestro aparato de respiración, que finalmente también es nuestro alimento, que es como esa energía que nos llevamos al cuerpo, nos permite tener un cuerpo mucho más potente que tal vez algo que nos metemos al cuerpo de alimento. O sea, como el aire es un alimento finalmente. Y así uno va entendiendo también cómo funciona el cuerpo. Yo tuve un ejercicio que quise hacer un acto de apnea muy extensa, de estar lo máximo que podía hacer en apnea. Y mi récord eran 4 minutos. Conocí a un maestro de apnea que se llama Simon Bennett, que es un inglés que fue campeón de apnea en profundidad. Y él me empezó a enseñar y me dijo, lo primero tienes que aprender finalmente cómo funciona tu cuerpo. Yo cuando hacía la apnea, uno cuando hace apnea y pega una inspiración profunda y llenas como las 3 cavidades del cuerpo, uno puede mantenerse ahí sin problemas 2 minutos. Luego de los 2 minutos vienen casi como si te pegaran unos golpes en el estómago, que son las contracciones. Empiezas a sentir, y esas contracciones son las que finalmente te empiezan a hacer un llamado que ya no puedo más y necesito respirar. Eso es lo primero que te dice la mente. Luego de estudiar con él me decía que el órgano del vaso, que está lleno de sangre oxigenada.
Y finalmente esas contracciones, que son el momento cuando el oxígeno se transforma en CO2 y finalmente en la sangre le queda poco oxígeno, el vaso que está con sangre llena de oxígeno se empieza a apretar. Esos son los golpes. Y empieza a llenar el cuerpo nuevamente de sangre oxigenada. Entonces finalmente uno entiende que el entendimiento primario, es decir, no puedo más y esos golpes tengo que volver a respirar, tengo que salir del agua. Y un entendimiento segundo, después de conocer esa información, es no, aquí tengo que estar tranquilo porque me quedan 2 minutos más de apnea sin un problema corporal. Entonces hay mucho conocimiento del cuerpo y técnicas que tienen que ver justamente de cómo funciona el organismo y cómo allí uno puede superar límites que uno creía que eran imposibles. Houdini en el año 1900 duraba 3 minutos y medio, que fue el récord mundial de apnea. Hoy día, en el último acto que yo hice, que también David Blaine llegó ahí, hice 7 minutos 41 segundos de apnea. O sea, es un tiempo que uno dice es imposible, pero realmente no es imposible. Es un camino, que es una técnica, como es la magia. Hay un truco, que el truco es entender tu cuerpo, entrenar tu mente. Y la herramienta del cuerpo en ese caso. Como totalmente. El mazo de cartas en ese caso, tu cuerpo. Así como entenderlo y saber que estas que te dan es como, ¿no? Es tu cuerpo oxigenándose. Lo encuentro increíble, claro. Eso. Como... Sí, o sea, eso es. O sea, como la mente humana es muy poderosa y realmente tiene eso. O sea, puede mover todos los límites. ¿Sí? Y hoy día eso es lo que a mí me interesa realmente, como más de la magia, como mi camino, el de interno, ¿sí? Como en mi trabajo personal. En mi trabajo hacia el público, obviamente voy mostrando algunas cosas así, pero también me interesa que el público también viva experiencias sorprendentes. ¿Sí? Como que el público pueda hacer magia en sus manos, que el público pueda ver un objeto flotar en el escenario, que el público pueda sentir como que alguien desaparece y apareció al lado de él. O sea, como que el público pueda vivir acciones imposibles. También desde el punto de vista de la ilusión. Como de crear en la realidad ilusiones que sean sorprendentes y que finalmente es un diseño, es una creación de la ilusión. Por ejemplo, mira. Vamos a hacer también una ilusión como de la materialidad, como son las cartas que ya estaban antes ahí presentes. Las cartas que también son una materialidad que los magos siempre hemos tenido en las manos y que viene de alguna forma del tarot también. O sea, como todo tiene su historia tarot, anterior. Sí. O sea, el tarot, si es que nosotros viajamos atrás, el tarot, que es como el libro de Thoth, el libro como de la sabiduría de la magia, que está lleno de símbolos y que finalmente expresa de alguna forma como esa información de lo que está pasando tu vida en ese momento. Luego vienen las cartas, ¿no es cierto?, que hoy día conocemos, que son las cartas de póker, que son las cartas de la baraja inglesa, que después nacen como un oráculo también. Que finalmente son 52 tarjetas, como las 52 semanas de un año. Claro. Son 4 pintas como las estaciones, son 13 números como las lunas llenas. Es decir, también están llenas de símbolos. Claro. Y esta materialidad mágica, los magos también la tomamos hoy día y creamos como una ilusión concreta. Por ejemplo, mira, Juan Pablo, toma una carta, puedes escogerla, la que más te guste. Puede ser cualquiera. ¿Sí? Bien. Y quiero que él ponle un dibujo o una firma sobre la cara. Voy. Sobre acá. Claro, aquí. Sí. Tu nombre o una firma o lo que tú quieras ponerle. Ya. Perfecto. Préstame el lápiz si quieres. Te lo presto. Bueno, está firmada en tu mano, sí. Una carta que es la única firmada ahí. Y mira, quiero que, por ejemplo, la pierdas acá, por acá en el centro. La pierdo. Una carta firmada, no sé si se alcanza a ver ahí o acá, pero que está en el centro o en alguna parte del centro de esta baraja. Lo interesante de esto es que, por ejemplo, podría tomar una carta, por ejemplo, este Rey de Picas. Sí. No sé si se va a alcanzar a ver aquí en mi pierna.
Pero si tomo este rey de picas, que finalmente es una imagen real, tangible, y la dejo un par de segundos bajo la palma de mi mano, fíjate bien, y la aprieto un segundo, puedo imaginar que ese rey de a poco comienza a cambiar, a transformarse y dejar de ser un rey para transformarse en un 8 de tréboles con tu firma. Y esta misma materia que son las cartas, podría hacerlo una vez más, apretar nuevamente el 8 y apretarlo tan fuerte que vuelva como un lugar imaginario nuevamente y se haga casi nada y se va. Y se va. ¡Qué buena! Entonces son también una materia ilusoria que uno puede crear como esa realidad o esa ilusión en la realidad a través de la materia, que eso es como lo bonito como de la magia de la ilusión, que finalmente como que uno puede hacer tangible una idea imposible. ¿Sí? En este último tiempo, Jean-Paul, ¿cuál ha sido uno de los trucos o experiencias que hayas tenido que vivir que haya sido más desafiante para ti? Como ya sea físicamente o a veces el desafío es más mental que físico. ¿Cuál ha sido en tu área de trabajo como algo que haya sido muy desafiante, que haya demandado mucha energía? Bueno, ese acto en el que estuve en esa apnea muy extensa. ¿Sí? Era un acto que tenía que ver con un símbolo también mágico, que era volver a estar como en el útero materno. Entonces era como mi idea y mi concepto a trabajar. Como volver a ese lugar mágico justamente antes de venir de ese otro lugar que no sabemos cuál es, que es aún más sorprendente, pero estar como en ese lugar esos 9 meses dentro como del útero y crecer ahí en ese líquido amniótico. ¿Quiénes fueron tus maestros? ¿El tipo inglés que me dijiste? Simón Bennett, sí. ¿Con Simón Bennett estuviste ahí? Practiqué la apnea durante 2 años. Ya. Y este acto finalmente tenía que ver con... La apnea era un cierre del acto, porque la idea era estar en una cápsula de agua, en un cilindro de agua, 9 horas sumergido. Estar 9 horas sumergido en el agua, como las 9 horas que estamos, ¿cierto? Como en esa gestación, solamente conectado de como un cordón umbilical, que era finalmente como un regulador de aire comprimido, en el que yo estuve esas 9 horas, obviamente en ayuno, en meditación, solamente respirando, pero sumergido en esta agua, en esta cápsula transparente, donde estaba todo el público en vivo alrededor. Y luego de esas 9 horas, de vivir como esa experiencia, de ser como, de volver a estar como en el mundo acuático finalmente, era pegar una última inspiración y ¡pum! Cortar el cordón y poder como, bueno, ahí encadenaron mis manos y poder soltar las manos, como soltarme de esa realidad y como morir para nacer finalmente. Y después cuando salía es como un nacimiento. Exactamente. Claro, es como una... Claro. ¿Qué sentiste? Bueno, eso fue lo increíble, porque fue un desafío muy, muy largo en que finalmente yo quería hacer una apnea extrema, pero nunca lo había hecho tampoco. O sea, mi tiempo máximo eran 5 minutos. Y con 5 minutos yo dije, bueno, ya es un tiempo suficiente, es largo. Pero luego de estar esas 9 horas antes, yo no sé qué le va a pasar ni a mi cuerpo ni a mi mente tampoco. Claro. Porque finalmente también es una pausa, también de hablar, de estar respirando bajo el agua, de estar como en una temperatura diferente. Y bueno, y pasaron muchas cosas. Y lo más interesante que pasó fue que mi objetivo ya era estar esos 5 minutos posteriores, después de las 9 horas, en apnea. Pero cuando llego a los 5 minutos... Y bueno, y Simon siempre me va pegando en el tanque, minuto a minuto. Minuto. Para yo ir entendiendo, porque finalmente uno en esa apnea es una meditación extensa. Uno finalmente lleva la mente a otro lugar para poder que el cuerpo esté tranquilo y que no venga la desesperación. ¿Y a dónde lo llevas tú? O sea, o estás como con tus sentidos, o realmente visualizas que estás en otro lugar, que no estás dentro del tanque. Sí, visualizo que estoy en otro lugar, como el ejercicio. ¿Qué es ese lugar de visualización que tenías? No sé si se puede contar o es muy personal, sino... No, hacía un ejercicio bien simple, pero como bien gráfico. Finalmente lo que hacía era salir del cuerpo, como casi como si uno viaja, como un viaje astral, salir del planeta también,
llegar como al universo, viajar a la luna, ir al sol, recorrer los planetas uno a uno, luego volver nuevamente a la Tierra, bajar al cuerpo y luego bajaba al centro de la Tierra. Y todo ese viaje, para mí, era un tiempo más o menos de 5 minutos. O sea, son como viajes mentales que para mí ya representaban un tiempo, porque yo lo había hecho estando fuera del agua. O sea, practiqué mucho esta visualización, esta técnica de la visualización, que también es una técnica muy conocida como por Nikola Tesla, como de visualizar una realidad antes de que la vivas también. Antes de vivirla. Y entonces hacía ese ejercicio y mi mente estaba tranquila viajando por ese universo, pero luego cuando ya llego me doy cuenta que, ¿sabes? Me topa que voy en los 5 minutos y yo todavía estaba recién como empezando a bajar. Entonces dije, es increíble, mi cuerpo todavía no le pasa nada. O sea, estaba en la luna todavía. Todavía estaba en la luna y estaba flotando, literalmente. Entonces empiezan a pasar los minutos y empiezo a ver que hay una efervescencia afuera, porque ya empezaron a pasar 6 minutos, 6 minutos y medio, 7 minutos, y ahí obviamente empieza a haber como una desesperación, porque uno ve el cuerpo, también está mi mujer, Fran, uno ve el cuerpo literalmente morir también. O sea, si tú ves la imagen, un amigo que estaba ahí también me decía como, yo te vi muerto unos minutos, porque el cuerpo está en una energía completamente... tú estás fuera finalmente. Y luego 7 minutos y medio y yo todavía estaba muy bien. Y ahí veo justamente, abro los ojos y veo que afuera estaba pasando algo. Y bueno, Simon, él sube al tanque, entra igual y me lanza hacia arriba. Y él finalmente como me saca de ese momento, porque él también, bueno, luego conversando con él, yo le conté que finalmente yo estaba bien, pero él me contaba que finalmente ahí viene un placer y la mente llega a un punto de tal comodidad que muchas veces uno también te podéis pasar y te podéis quedar ahí. Exactamente. Oh. Sí. Fue como ese momento así en que realmente uno dice, uno está ahí en el borde. Claro, unos minutos más, unos pasos más y ahí estaba tu muerte, por así decirlo. Ahí estaba como... Pero al mismo tiempo sí, la muerte está también muy conectada a la vida. Claro. O sea, como que en realidad siempre, claro, concentrado de que finalmente como de vivir experiencias que sean poderosas, que sean como que te llenen y te hagan como dices tú. Uno, después de eso, yo viví otras cosas. O sea, como que después de eso uno se puede enfrentar a la vida de otra forma también. O sea, esas son las ceremonias también. Uno, cuando cruzan por las brasas, es decir... Si tú te atreves a hacer eso y vences ese miedo de que te vas a quemar y tus pies se van a quemar y tal vez no vas a poder caminar más, no lo vas a hacer. Pero tú luego, si tu mente decide al hacerlo y luego lo haces, tú ya puedes enfrentar la vida, el desafío que quieras. Porque vences un miedo que es muy fuerte y finalmente vences a la mente y la mente es la que controla la realidad. Entonces, en ese sentido, esos actos, esas ceremonias, esos ritos permiten eso, como después poder enfrentarte a la vida de una forma más clara, como más fuerte también. Qué experiencia más increíble la que viviste. De verdad que, no sé, estoy sin respirar, o sea, sin estar en un estado como de total paz, de total... Qué increíble. Es también como hoy día vamos entendiendo también como la mente, los ejercicios que podemos hacer ese tipo de cosas. Yo tampoco soy un superhombre, ¿cachai? Que tengo capacidades tampoco muy, muy extremas de nadie, sino que finalmente es como ese entrenamiento, finalmente. Esa es como, la diferencia es como esa disciplina, ese objetivo, o tal vez esa obsesión, que se llama objetivo-obsesión, como de querer hacer algo y lograrlo finalmente. El padre de Fran, de mi mujer, es un neurólogo chileno que él, cuando le conté que iba a hacer esto, me llevó donde una serie de neurólogos y todos me dijeron, no lo hagas. ¿Entiendes? Porque finalmente... Puedes sufrir daño. Pero finalmente es también un entendimiento también de una generación tal vez atrás, en definitiva. ¿Entiendes? Que obviamente uno tiene que entender todos los puntos de vista. Cuando uno se enfrenta a este tipo de actos y este tipo de performance, uno tiene que estudiar mucho también lo que puede pasar con el cuerpo, las problemáticas, los posibles fracasos físicos. También tener obviamente un
una operación de rescate o problemática que puede pasar. Obviamente había un equipo médico que siempre está conmigo, que es el equipo METS hoy día, que finalmente son los que yo voy probando con el cuerpo y ellos van testeando. Bacán. Y obviamente está eso y uno va como generando una información también nueva. O sea, uno agarra una información de todo lo que hay en la mesa y uno con eso logra también perfilar caminos. La medicina como occidental te dice, claro, no, finalmente. La medicina oriental te dice, sí, es muy importante que tú retengas la respiración y hagas ejercicios de apnea, hagas ejercicios de pranayama, porque finalmente el cuerpo se recarga de oxígeno desde la punta de la cabeza hasta el punto del pie. Cosa que por lo general no hacemos porque tenemos una respiración que entra un poquito de aire y sale constantemente y no hay nunca una carga de aire completa en el cuerpo que te permite oxigenar. Entonces ahí uno va como escogiendo y va probando de a poco hasta llegar al límite que uno quiere llegar finalmente. Entiendo. He escuchado de... bueno, es bastante conocido y ha hecho... Estas técnicas ancestrales las ha hecho un poco más populares. Wim Hof, Sí. con su método y... la respiración es una de sus enseñanzas, por así decirlo, y del método Wim Hof. Y una de sus hallazgos fue que él estuvo con un grupo de médicos que le inyectaron un virus, me parece. Le inyectaron un virus, él se sometió y estuvo haciendo este ayuno, estas respiraciones, y literalmente no le pasó nada. Literalmente su cuerpo pudo como estar súper bien con... Sí. Bueno, él es un tipo increíble. Claro, conozco mucho su investigación y todo. Y claro, también con el hielo también, con el frío también. Y la respiración, claro. Son dos temas que él trabaja mucho. Y, ¿lo ha hecho personalmente? Como someterte a frío, temperatura. Sí. El frío, bueno, también es algo que trabajo, porque finalmente tiene que ver con como que el cuerpo, bueno, la apnea en frío también, el cuerpo genera un efecto como, como se dice, como un efecto reflejo, como que el cuerpo, al presentarse el frío, es como que es finalmente como un contrario, pero saca también una fuerza y una energía que finalmente no se presentan cuando está como muy bien. ¿Cachai? Entonces, el frío sirve mucho para la apnea. Yo hago mucha apnea en frío. Cuando la hago en frío. Justamente como para tener más como tiempo y que el cuerpo se enfrente como a ese lugar de desafío mayor. Y bueno, y él justamente también habla de eso. Sí. Habla justamente como con el frío el cuerpo se fortalece. O sea, como que al enfrentarse a algo que es complejo, es como cuando hay una pelea, por ejemplo. No sé, pues cuando uno se enfrenta a alguien, casi que los boxeadores, claro, uno se pone firme, y el cuerpo se pone firme porque está esperando, está en acción, entonces está listo como para atacar y está bien armado. Claro. La diferencia es que si uno está en una posición así relajada, no estás listo como para esa acción. Entonces justamente el frío es eso también. Entiendo. Y claro, y él tiene ese método que es increíble y que también viene de los yogis como orientales, ¿no es cierto? Que es justamente entender el cuerpo en toda su magnitud y las posibilidades que tiene. Antes de vivir estos procesos que son y estos ritos que has vivido tú como y estos actos de magia y someter a tu cuerpo ante tales extremos, ¿qué cambios o qué cosas has visto que te han pasado personalmente en ti, en formas de ver la vida? Como quizá como cuando la veías cuando eras más chico, cuando no habías vivido estos procesos, como que ¿cuáles son esas enseñanzas y cambios que has tenido al vivir estos sucesos? Bueno, principalmente me pasa que es como vivir asombrado, o sea, como maravillado, o sea, como lo mismo que volvimos a la conversación del inicio, como ese origen del asombro, cuando somos niños. Mi mente sigue siendo como una mente de niño, ¿sí? Como de niño sigue estando ahí ese mismo entendimiento de la vida. Y a la vez también uno al llegar a ese lugar también resuelve ciertas cosas, ¿sí? Porque finalmente de niño, nuestra etapa de niñez
es absolutamente nuestra etapa de adultez, es un resultado de todo eso. Claro. De nuestra idea, nuestros traumas, nuestros momentos, nuestras bellezas, nuestras locuras, nuestros enfrentamientos. Yo, de hecho, cuando niño, de tipo 11, 12 años, caí en una piscina sin saber nadar, casi me ahogué, Oh. me sacaron a un punto así muy límite. Había tragado mucha agua, había... Había tragado agua, no sabía nadar, estaba como hundido, y salí como en esa desesperación, así como de... Ya. Y ¡pum! Me sacó mi hermano y fue como un momento así como que siempre me quedó. Y luego de eso no me atreví a meter al agua, no sé, en unos 5 años después. Y ese momento como que yo lo tenía, pero tampoco lo tenía muy claro en mi vida, hasta que luego empecé como a trabajar la apnea. Y logré entrar en esas meditaciones profundas en que llegué a ese momento y dije, o sea, tengo ese momento ahí tan claro y tal vez eso justamente es un resultado como de por qué hago esto de escape y me enfrento también a esta lucha, que es como un recuerdo de eso, pero hoy día me enfrento a un lugar de que ya no es una tensión. ¿Sí? Ahora tú estás en control. Exactamente. Y estoy disfrutándolo. Es como, estoy encadenado bajo agua, encerrado, pero estoy ahí disfrutando ese momento. Qué buena, qué buena. Porque claro, una persona que lo ve desde afuera puede decir, hoy ese hombre está pasando mucho estrés, o ese hombre está como, no está en control, pero tú me estás diciendo todo lo contrario, que tú estás en demasiado control cuando estás encadenado y cuando estás ahí bajo el agua. Absolutamente, es como un foco, así como la mente está en su lugar. ¿Sí? Como es tan difícil hacerlo, es como en esos lugares donde yo realmente me encuentro, y es como cuando dicen cómo uno medita, obviamente, cómo es el ejercicio de la meditación, porque es muy difícil llevar la mente en blanco, uno puede hacerlo muchas veces, pero llegar a ese momento es prácticamente imposible. O sea, tiene que ser un yogi en el Tíbet que lleva 20 años meditando para llegar a momentos de... blanco, así. Claro. Y justamente la meditación es como una práctica. O sea, como uno tiene que hacerlo y va llegando momentitos que muchos pensamientos, ya uno llega a uno, luego como lo saca y entra otro y es como... Pero ya solamente hacerlo, pausar un poquito la mente, aunque haya muchos pensamientos, ya está bien hecho el ejercicio, ya nos sirve positivamente. Y yo cuando realmente hago escapismo, cuando hago esos actos, es una meditación ya como un foco completo. Digo, ahí estoy ahí y no estoy en ningún otro lugar más que en el que yo quiero estar para poder hacer eso. No me entra otro pensamiento, no sé, de dificultad. Me voy a ahogar, me voy a morir aquí. No logra entrar porque finalmente estoy como en el lugar donde me siento bien. ¿Sí? Está en la zona. Como que se habla mucho de estar en la zona, como estar en una zona que... solo tú conoces. Para mí entrar en la zona, entre comillas, es como cuando hago lo que más me gusta o como que estoy demasiado concentrado en algo y como que solo está eso. Y solo cada segundo que pasa estoy yo ahí como delante de lo que sea que estoy haciendo, pero estoy en la zona, por ejemplo. Sí, perfecto. Como que estás sintiendo que le estás entregando a la vida en un lugar, un canal donde estás como siendo también. Sí. Eso es, o sea, es como, es ese momento como también como de lucidez, también, ¿sabes? Como lo llaman como los artistas, los pintores, como el momento en que uno canaliza y te llega como la información y uno está como fuera de tanta cosa y uno puede como recibir esa energía, ese conocimiento, esa vibración casi como... Hay un artista que, Pharrell Williams, un productor estadounidense, y él, un consejo que le daba como a varios productores de música, él decía, todas las veces que quieran hacer una canción o que se les venga una idea, háganla. No se detengan y háganla. ¿Y por qué? Y él decía, ¿por qué? Porque tienen que dejar el ego de lado y tienen que dejar todo de lado, y ese momento en el tiempo, han pasado muchas cosas para que ese momento en el tiempo pase de que tú tuviste una idea musical. Por favor, hazla. Porque no eres solo tú, sino que hay muchos procesos que están pasando, ¿cachai? Para que tú hayas tenido esa inspiración en ese momento. Entonces, pucha, si te llega la inspiración, por favor, dale, hazlo, ¿cachai? Él lo hacía con una analogía con la música. Increíble, pues, es eso, porque bueno, hay también un pintor, amigo, maestro, que también
falleció hace algunos años, que se llamaba Piro Lusco, que él también cuando nos encontramos, él me inspiraba mucho, porque él también era como un canalizador de informaciones místicas mucho más lejos que uno puede imaginar. Y es cuando nos encontramos, porque finalmente nos encontrábamos, no era como que nos juntábamos en un lugar, sino que justo nos encontramos. Y él me decía como, es increíble encontrarnos ahora, o sea, como tantas cosas han pasado en nuestra vida para que nosotros nos encontremos justo en este punto y estemos conversando. ¿Cachai? O sea, como un poco también lo que estamos haciendo nosotros ahora. O sea, estamos como conversando y cuántas cosas han pasado por tu cabeza para que tú llegues a hacer esas preguntas, llegamos a conversar, o yo para conversarte lo que estamos hablando. O sea, como hay una cantidad de información que logra que esos puntos se abran cosas nuevas. Y que... Es mágico, o sea... Exactamente. Literalmente sí. Literalmente como... A veces no nos damos cuenta, pero la magia está como... En todo el día, en todo. Y bueno, yo soy muy parecido a lo que tú mismo veo ahí tus cuadernos. O sea, el tema como de escribir también. O sea, creo que hay cosas que son prácticas de concretas, de cómo podemos hacer como la magia real o lo que imaginemos real. O sea, uno llega a las ideas, como dices tú, de momento inesperado. Esa idea puede entrar y pasar también. Sí. No estáis preparados. Exactamente. Claro. O no tuviste la pausa para entenderla y recibirla y traspasarla también. Claro. Entonces, como el paso de la mente a la escritura es un paso fundamental. O al dibujo o a una materialidad es lo que también hace que esas ideas vayan tomando forma. O si no, son muchas ideas y no llegan como a existir porque finalmente no tuviste como la práctica o la técnica de traspasarla directamente. Claro. O sea, como la escritura es magia pura. O sea, como es traspasar algo que es etéreo a una realidad o a un dibujo, a una idea. A símbolos, o sea, es que el mismo concepto de la escritura es algo que... Pero no sé, o sea, es algo que nacemos con ello, o sea, algo que está en nuestro cerebro, entendemos como... la otra vez escuchaba como la teoría de cómo saber un idioma alienígena. Pues se puede entender su código, pero la forma más fácil es llevar a la computadora más avanzada del mundo, que es un niño, y llevarla a crecer con ellos. Y después el niño va a entender el idioma alienígena. Qué potente. Y es tal potente. Cual, así como... Es como... Realmente es claro, como... Sí. Es como acercar la información, ¿no? O sea, como... Efectivamente, como dices tú, como, claro, las personas más avanzadas del mundo y tal vez desde mi punto de vista o desde mi lugar más mágica del mundo son los niños. Sí, o sea, totalmente. Jean-Paul, se ha sido un agrado conversar, de verdad que me encantaría estar 10 horas acá conversando. Lamentablemente hay que finalizar el podcast, pero preguntarte también cuáles son esos proyectos, como esas cosas esos proyectos que se vienen a futuro para ti. Bueno, hoy día estoy particularmente en 2 proyectos. Uno de ellos es mi nuevo espectáculo que se llama Ilusión, que es un espectáculo que voy a estrenar el 15 de julio en el Casino Monticello. ¿Este todavía no se estrena? No. ¿Y es el 15 de julio? 15 de julio. Bacán. Un espectáculo completamente nuevo, bueno, que llevo trabajando algún tiempo, pero que finalmente es como estoy trabajando varias ideas para que el público sea partícipe y protagonista de la magia finalmente. Bacán. Ahí voy a hacer una residencia en el Casino Monticello, en el Gran Arena, que también es algo muy interesante, más allá del casino en sí, de la plataforma que ellos finalmente me entregan para poder crear y poder tener el mejor lugar donde poder desarrollar también la magia, como en cuanto a la técnica, en cuanto a la luz, en cuanto al escenario, en cuanto a todo, cómo puedo depositar mi creación de la mejor manera. O sea, es increíble lo que va a pasar ahí como espectáculo para público. Y además estoy trabajando en un nuevo acto también de escapismo y como performático, que también llevo trabajando hace bastante tiempo, pero que se va a concretar al fin este año, que es en el volcán Licancabur, en San Pedro de Atacama. Ya.
que es un acto que está muy lindo porque al final la historia es preciosa, es como, y que también refleja para mí lo que es la magia en concreto. En cortito, contarte que, bueno, hace 20, 30 años atrás, Jacques Cousteau, con su equipo, Henry García, estos investigadores submarinos, Sí. que investigaban en el mundo, todo lo que pasaba por el mundo submarino, ellos conocen una historia muy famosa en esos tiempos, en la misma que se basó Dragon Ball Z, de las esferas del dragón, Ya. un mito chino, ¿no es cierto?, de este gran oráculo que muchos intentaron robarlo porque era finalmente un oráculo donde se podía ver el futuro, manejar de alguna forma mucha energía. Y varios místicos se juntan a dividir ese oráculo en 7 pequeñas esferas, las cuales fueron depositadas en los 7 chakras de la Tierra. Y esa historia, ya Cousteau conocía esa historia y había escuchado que un chakra estaba en Chile y que era el volcán Licancabur. El volcán Licancabur es como una pirámide que es impresionante y arriba tiene justamente el cráter que está inactivo, donde hay una laguna, que es como un ojo de agua impresionante, donde ellos suben a 6.000 metros de altura con un equipo de arqueólogos e investigadores y encuentran esta laguna, se meten a bucear en la laguna con tanques de oxígeno a 6.000 metros de altura. Imagínate lo que era eso en esa época. A 6.000 metros de altura está esta laguna. Está esta laguna. Wow. Y buceando en ella, Henry García, que era como el mano derecha de Jacques Cousteau, encuentra una esfera de cristal en sus manos que la saca y no lo podía creer todos los que estaban ahí viendo eso, como que, Sí, como que fuera real ese mito tan antiguo, tan lejano y que se convierte en realidad. Y la cosa que, bueno, una arqueóloga que se llama Ana María Barón le toma una foto a Henry García con la bola y justo luego de eso le empieza a quemar las manos y la bola se le cae y no la encuentran nunca más. Y queda el testimonio de la foto. Entonces yo cuando escuché esa historia y vi esa foto, dije, esto es justamente lo que yo estoy buscando, como encontrar información de que la magia existe, ¿cachai? Y hay testimonio de eso, ¿cachai? O sea, esa esfera del dragón es como el martillo de Thor, finalmente, ¿cachai? Sí. Es un objeto mágico que nos cuenta y nos hace entender que existe mucha magia, muchos misterios en la naturaleza, en la humanidad, que todavía están ahí, medios como desde el mundo de la mitología, que hoy día podemos acceder a ello y podemos decir, esta magia existe. Entendamos que somos seres mágicos, que la magia está ahí alrededor y podemos estar en contacto con ella y por lo tanto podemos tener nuestra mente desde esa mirada también. Y ahí quiero hacer un proyecto que es lo que estoy trabajando, que es subir al volcán, hacer un acto de apnea y de escapismo en el centro del cráter, en la laguna, bajar, cosa de contactarme con ese lugar mágico también, sentirlo y luego soltarme las cadenas como una ofrenda también y salir del cráter y liberarme también en ese lugar. Genial. Te deseo la máxima de las suertes con ese proyecto y éxito en todo lo que hagas. La gente ya sabe dónde pueden contactar a Jean Paul, donde pueden ver su acto de magia en el Monticello. Sí. En Monticello el 15 de julio. Monticello el 15 de julio. Y bueno, ahí también hoy día en mi Instagram es donde realmente claro. Estoy como subiendo también. ¿Cómo se llama tu Instagram? Es Jean Paul Mago. Jean Paul Mago. Jean Paul Mago. Para sí. Si nos están escuchando en Spotify, Jean Paul Mago. Bueno, va a salir acá para la gente que nos está viendo en YouTube y recordarles que nos hizo 2 actos de magia a la gente que escuchó en Spotify. Así que si quieren vayan a ver el video en YouTube porque está muy bueno. Jean Paul, te pasaste. A nosotros nos pueden ver en Conexión Creativa podcast desde Spotify, YouTube, Instagram y TikTok. Eso, Jean Paul, ha sido, de verdad que ha sido un placer, ha sido mágico. No, pero en serio. Para mí también, sí. Juan Pablo. Gracias a ustedes, al equipo, Juan Pablo ahí en la mesa, Javier. Tremendos, porque realmente hay pocas instancias de como profundizar los temas y creo que acá está maravilloso poder hablar y entrar en lugares que ni siquiera habíamos pensado en hablar, porque finalmente no hay ninguna estructura y tampoco llegué acá. No son tan largas, o sea, la gente dice, no, esto tiene una pauta, es como, no, son temas así, pero la conversación nace, es que para mí eso, o sea, una vez me dijeron, oye, deberíais tener una pauta, es como, pucha, no somos la tele, ¿cachai? Como que esto no es la tele, como
no hay pauta, pero sí hay una conversación y sí se abren a hablar desde todo lo que hablamos, que siento que fue mágico, siento que fue como... O sea, incluso si lo hubiésemos pensado no hubiese sido así. Sí, o sea, es no, increíble sí, que si hubiese estado, sí. eso es Sí. lo que estábamos hablando. Eso Sí. es como una energía que se arma en ciertos momentos. Sí. Y Sí. creo que como, para mí, como conclusión, o sea, creo que como de esta conversación, es que claro, como ustedes lo hacen constantemente, yo también en mi disciplina también busco hacerlo, pero es como buscar las instancias constantemente de que se produzca esa magia. Sí. De hecho, los mejores temas que yo creo que hablamos no están anotados, sino que surgieron de mágico, ¿cachai? Como que surgieron, ¿cachai? Gracias de nuevo, Jean Paul. Pueden vernos en otro episodio de Conexión Creativa. Nos vemos. Chao. Buena,